La gnosis supuestamente enseña las técnicas para lograr la maestría, clarividencia, etc. Sin embargo, al narcisista Gómez, no le gustaba los nuevos maestros, porque sencillamente no le gustaba la competencia. Cuando dentro de su escuela, surgían nuevos profetas autoproclamados, autorrealizados, nuevos mesías encarnados y levantados, inmediatamente eran tachados y expulsados, acusados de ser traidores, magos negros, casos clínicos, etc. Tales expulsiones las hacía públicas para educar al resto de seguidores, y evitar que estas conductas se repitan. Un ejemplo claro, fue el caso de la señora CHU, quien dijo ser la reencarnación de Juan el Bautista y fue expulsada mediante una carta. Veamos. Expulsión de una paranoica. 8 de marzo, 1962. AGLA. Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia. 3 Movimientos Unidos. Movimiento Gnóstico Internacional. Acción Libertadora América del Sur. Sivananda Aryavarta Ashram. Considerando que la señora CHU, residenciada en Barranquilla, Colombia, es un caso clínico. Considerando que esta señora sufre un completo desequilibrio mental, como lo ha demostrado afirmando barbaridades tales como ser la reencarnación de Juan Bautista, y haber tenido muchísimos partos astrales, hijos aéreos, que nadie puede comprobar, amén de estar embarazada desde hace varios años de un Mesías que no se sabe para qué año ha de nacer, etc. Considerando que esta pobre señora, es víctima de alucinaciones y locuras, que constituyen un verdadero peligro, para la salud de los débiles mentales. Pausa. Pero Gómez, con su poca autoobservación no se daba cuenta que hacía lo mismo. Afirmaba haber sido la reencarnación de Julio César, Tomás de Kempis, decía tener una momia para intercambios atómicos, decía que su real ser era la mónada regente del planeta Marte, un dios encarnado, logos marciano, un Buda Maitreya, un Cristo cósmico, el Kalki Avatara, entre otras fantasías indemostrables, lo cual también era un peligro para las mentes débiles. Sigamos. Considerando que esta señora basada en sus alucinaciones y fantasías, calumnia a otros hermanos, asegurando que están caídos, que marchan mal, etc. Pausa. Pero Gómez hacía lo mismo, era otro sujeto clínico, que basado en sus alucinaciones y fantasías calumniaba a cuanto ex gnóstico se le ocurría, diciendo que son magos negros, caídos, que son tenebrosos, y él siempre jugaba en el rol de angelito trascendido. Samael terminó por expulsar, no solamente a la señora CHU sino también a su marido, por cómplice de su desequilibrio, y dijo. Considerando que estos soñadores fantásticos, son perfectos desequilibrados mentales, y que la mencionada señora sufre paranoia, el presidente fundador del movimiento gnóstico resuelve, expulsar inmediatamente y sin consideración alguna, a la señora CHU, haciendo a su vez extensiva esta expulsión a su marido el señor U, por ser persona cómplice de su señora, y francamente, tonto y necio, al propagar por todas partes infundias difamantes, basadas en las alucinaciones de su esposa paranoica. Firmado en México a los 8 días del mes de marzo de 1962 por el presidente del movimiento gnóstico. Comuníquese y publíquese. Samael Aumbeor, el narcisista Samael, marcaba con el estigma de la repudia a los hermanitos, prohibiendo cualquier asociación con los desequilibrados clínicos, incluso amenazándoles con el empleo de la justicia, dijo. Advertencia, se advierte a la señora CHU y al señor U que les queda rotundamente prohibida toda clase de reuniones en nombre del movimiento gnóstico. Si continúan reuniones en nombre de la gnosis en casa del señor U, o en cualquier otra casa, reclamaremos formalmente ante las autoridades competentes, porque el movimiento gnóstico tiene personería jurídica y puede reclamar sus derechos oficialmente. Pausa. Me hubiera gustado ver esas acciones legales, ya que Gómez plagió una cantidad de libros esotéricos para presentarlos como propios, y no tenía ningún derecho de reclamar nada. Además, se sentía muy dueño de la gnosis supuestamente universal, típica lucha de egos. Finalmente, el autoproclamado Cristo, se pone a sí mismo en un pedestal al decir que él tiene la verdadera clarividencia, y los otros no, y que no existe otros maestros como él. Clásico juego manipulatorio para silenciar a todos, dijo. Clarividencia y pseudo-clarividencia. Con motivo de esta expulsión, cabe aquí dar una oportuna explicación sobre clarividencia y pseudo-clarividencia. Existe la clarividencia y la pseudo-clarividencia. El estudiante gnóstico debe hacer una clara diferenciación de estas dos formas de percepción ultrasensible. La clarividencia se fundamenta en la objetividad. La pseudo-clarividencia se fundamenta en la subjetividad. Entiéndase por objetividad, la realidad espiritual, el mundo espiritual. Entiéndase por subjetividad el mundo físico, el mundo de la ilusión, aquello que no tiene realidad. En el movimiento gnóstico de Colombia todavía no tenemos ningún Turilla. Hacemos esta aclaración. Es necesario saber que en Colombia, con alguna excepción muy rara, solo existen pseudo-clarividentes y místicos subjetivos.
Realmente, todas las escuelas místicas de Colombia y todos los movimientos espiritualistas de Colombia están llenos de pseudo clarividentes ilusos, que causan más daños que beneficios, esos son los que se autotitulan maestros. Entre ellos abundan las reencarnaciones famosas, los Juanes Bautistas, de los cuales conocemos más de una docena, la Marías Magdalenas, etcétera, etcétera, etcétera. Punto y coma. Esta clase de gentes cree que la iniciación es como soplar y hacer botellas, y basados en su supuesta maestría y en sus absurdas visiones, creadas por su mentalidad morbosa, profetizan y excomulgan a los demás a su antojo como quieren, calumniando a las personas y calificando a otros de magos negros, o asegurando que ciertas personas están caídas, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento gnóstico colombiano debe depurarse de esa plaga mala y dañosa y por ello hemos empezado con la expulsión de la señora CHU. No estamos dispuestos a seguir tolerando más el morbo malsano de todos esos pseudo clarividentes ilusos y de todos esos místicos subjetivos. Pausa. Como vimos, el señor Gómez declaraba a la señora CHU como una plaga mala y dañosa. Pero como buen narcisista se consideraba a sí mismo, el paradigma de la decencia y la caballerosidad, el garante de la cultura, el divulgador de la más pura ciencia. Veamos. Nosotros propagamos la cultura espiritual intelectual, la decencia, la caballerosidad, el análisis lógico, el sintetismo conceptual, la cultura académica, las altas matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Créditos Quetzal, la gnosis develada.